el artista que quiera hacer alguna representación formal que incluya la figura humana va a necesitar del estudio de la anatomía, del estudio del cuerpo, del estudio de aquellos músculos y huesos que son notorios a la hora de representar una figura humana. Por eso es importante hacer un estudio analítico detallado de cuáles son las formas, más que nada las formas y las ubicaciones de cada uno de los músculos, dónde están, cómo son, dónde se insertan, dónde se unen, con qué huesos se ligan los músculos, qué importancia tiene ese músculo a la hora de observar la figura humana para poderlo representar de una forma más completa. ¿Y qué es el ser humano? Bueno, el ser humano es un compuesto dual complementario que está compuesto, como os digo, del animal humano, que es el aspecto morfológico que nosotros observamos cuando representamos una figura humana, y el ser humano, que es el ser interno compuesto por aquellos logros o valores establecidos por ese humano animal que es el que nosotros observamos. Al animal humano, morfológicamente hablando, lo observamos con nuestros sentidos o con nuestro aparato sensorial. Al ser humano no lo vemos. El ser humano es esa naturaleza directiva inherente que ejerce el control y dominio sobre los instintos, sobre el celo, sobre los excesos, sobre las carencias. Eso no se ve. Pero lo que sí vemos es la morfología del cuerpo humano en cuanto a su compuesto óseo muscular, en cuanto a su piel, en cuanto a su fortaleza, en cuanto a aquellos músculos más notorios que observamos. Se cree que el cuerpo humano está compuesto por alrededor de 206 huesos, que en principio cuando uno nace parte con 300, pero poco a poco en el periodo de crecimiento unos se van fusionando con otros hasta dejar un total de 206 huesos. Y el total de músculos que llegamos a tener en el cuerpo humano rozan los 650 músculos. No los vamos a estudiar todos, no los vamos a analizar todos, vamos simplemente a estudiar aquellos cutáneos, aquellos que están en el exterior, aquellos que podemos observar a la hora de hacer un dibujo o una pintura. Tanto si observamos el torso por la parte frontal o por la parte posterior, existe un eje central que divide a la figura en dos aspectos complementarios. El derecho y el izquierdo se unen en su eje central, siendo en ambos casos simétricos. Sabemos ya que el ser humano es una extensión de la naturaleza, somos parte de la naturaleza, y en la naturaleza existe la unidad, la dualidad complementaria y el centro conectivo. En el cuerpo humano existe lo mismo, existe la unidad, el cuerpo, la dualidad, que son estos aspectos de simetría entre los músculos y los huesos, y el centro, que es la columna vertebral, el centro que une estas simetrías duales complementarias. A continuación vamos a ir descubriendo los músculos uno por uno, vamos a ir conociéndolos, comprendiéndolos, y después yo os voy a pedir que lo representéis, que hagáis el dibujo de cada músculo para poderlo memorizar y poderlos utilizar después de una forma voluntaria en vuestras creaciones, ¿vale? El pectoral mayor se origina en el tercio medial de la clavícula, desde la parte anterior del esternón y desde la parte anterior de los 6 primeros cartílagos costales. Es el músculo encargado de la abducción y flexión del hombro. Se inserta en el labio externo del húmero. El músculo recto abdominal es un músculo par, largo y aplanado, interrumpido por 3 o 4 intersecciones aponeuróticas llamadas metámeras, y está contenido en la vaina de los rectos. Se extiende desde la línea media del pubis hasta el borde inferior de la caja torácica y la apófisis sifoides. Se inserta por medio de un tendón aplanado y corto, el cual tiene 2 haces musculares, externo e interno, que están separados por la línea alba. Se extiende desde la sínfisis púbica hasta el apéndice sifoides externo inferior del esternón y los cartílagos adyacentes, quinta, sexta, séptima costillas, y dividido medialmente por una banda de tejido conjuntivo llamada línea alba.
Hemos visto algunos músculos, hemos conocido sus nombres, sabemos dónde se insertan, sabemos qué forma tienen, pero no por saber o por observar o por ver los músculos en imagen, aprendemos a representarlos. Son muchos los médicos que están todos los días hablando de los músculos, y si le pedimos a estos médicos que nos hagan un dibujo de la figura humana, estoy seguro de que la mayoría de ellos sería incapaz de hacerla. O tenemos que aprender a representarlo, no solamente aprender los nombres y las ubicaciones de cada músculo, sino también a representarlos, a cómo dibujarlos mediante proporciones adecuadas. El músculo deltoides tiene su nombre por su forma de delta, por ser triangular, y en el tercio o en la mitad externa del borde anterior de la clavícula se inserta, y se inserta también en el borde externo del acromion, y se inserta por la parte de abajo en el labio inferior de la espina del omóplato. Y de ahí llega la tuberosidad deltoidea del húmero. También denominado oblicuo externo o oblicuo mayor, ocupa la cara superficial lateral del abdomen. Se origina en la cara lateral de las costillas quinta a doceava por medio de digitalizaciones serradas que se van entremezclando con los músculos serrato mayor y dorsal ancho. Y desde ahí las fibras se dirigen hacia abajo y hacia adelante. Se inserta en una extensa línea de inserción que ocupa la zona que va desde la cresta ilíaca a la parte externa de la aponeurosis de los rectos del abdomen. El músculo serrato anterior o serrato mayor es un músculo situado en la cara lateral superior del tórax. Se origina con 9 digitaciones en las 9 costillas superiores y se inserta en el borde medial de la escápula. Para terminar con los músculos frontales del torso, podemos observar en el cuello el esternocleidomastoideus, que es el músculo más notorio, y bajo este músculo se alcanza a ver una porción del trapecio, que es un músculo de la espalda. Bueno, una vez conocidos los nombres de los músculos, lo que nos interesa a nosotros es dibujarlos para aprenderlos, así es que os invito a que hagáis dibujos del torso frontal, después vamos a analizar la espalda, pero en este momento poneos a dibujar una y otra vez para poderlo aprender lo más rápido posible, ¿vale? La espalda se compone de los músculos trapecio, trapecio mayor, el redondo menor, el gran dorsal y los glúteos. Estos son los músculos que nosotros observamos a flor de piel externamente por la espalda. El músculo trapecio es un músculo superficial que ocupa prácticamente el centro de la columna vertebral a ambos lados, desde el cráneo hasta la última vértebra dorsal. El dorsal ancho es un músculo grueso y triangular que cubre la región lumbar y las 6 últimas vértebras torácicas. Os voy a explicar una manera muy sencilla de dibujar el torso del cuerpo. Lo primero que hay que hacer es una línea, y sobre esa línea hacemos en primer lugar un rectángulo más o menos como ese, que sean dos cuadrados pegados. Después hacemos un trapecio hacia arriba y un trapecio hacia abajo. Y después de este trapecio vamos a hacer un cuadrado. Y en el centro de ese cuadrado vamos a poner el ángulo inguinal. Aquí tendríamos el ángulo inguinal. Aquí podemos hacerles la parte interna de los músculos del recto, del abdomen. Esta porción sería la porción de los pectorales. Hacemos una línea y tenemos el deltoides. Aquí tendríamos el cuello con el esternocleidomastoideus, el esternón, y del esternón lógicamente tenemos las clavículas. El pectoral, estos son los
el recto, los abdominales, son 3 abdominales más o menos de ese porte y un abdominal largo. Una vez que tenemos esto, nos faltaría cerrar un poquito la parte del torso con el dorsal que vendría por detrás y estos músculos que tenemos acá que se llaman oblicuos, y en el centro tendríamos los serratos. Ahí tendríamos los serratos. Pero si os dais cuenta, hemos hecho el dibujo de una manera muy simple, una manera muy sencilla. De esa forma podemos hacer la estructura base del torso frontal. Ahora podemos hacer el torso de espaldas del mismo modo. Hacemos la misma línea, hacemos el rectángulo arriba, debajo del rectángulo el trapecio. Esto si lo hacéis con cuidadito, pues lógicamente os va a salir mejor que a mí. Yo lo estoy haciendo aquí para informaros del sistema. El sistema es un rectángulo, un trapecio hacia abajo, un trapecio hacia arriba y un cuadrado. Y en la espalda tenemos aquí también el cuello. En la espalda que tenemos el trapecio, el gran trapecio, y tenemos aquí el corte donde están el redondo mayor, redondo menor, y debajo del redondo mayor tenemos aquí el gran dorsal. Y debajo del gran dorsal, en el centro de este cuadrado, tendríamos los glúteos. Igual que en el anterior, el deltoides por acá, trapecio que sube hacia arriba, y tenemos ya la base esencial de la figura. Es muy simple. Lo único que tenemos que hacer es ejercitarnos en ella una y otra vez. Por eso que os invito a hacer este ejercicio con la estructura base del rectángulo, trapecio, trapecio vertical y cuadrado. Esa fórmula nos sirve para poder memorizar rápidamente cómo estructurar el torso de la figura humana. Os dejo con esto y os pido que lo repitáis una y otra vez, que hagáis este ejercicio hasta que lo sepáis completamente, hasta que lo tengáis memorizado, y de ahí podéis después hacer cualquier figura, cualquier torso, cualquier posición con la figura humana. Muchas gracias. Cualquier duda que os surja en el proceso de desarrollo de estas clases, podéis comunicaros conmigo. Tengo clínicas, un día a la semana podéis reservar horario y en esa clínica os puedo dar todo tipo de respuestas a vuestras preguntas. Las juntáis todas y nos reunimos y en una hora podemos hablar de todos los temas que os inquieten. Muchas gracias.